Bueno, la verdad que es una alegría poder estar y cuando se trata de una fecha tan importante como esta, ¿no? Gracias a Dios que estaba. Pues hace poquitos días llegamos creo que, el sábado pasado, domingo, que recién estuve predicando, llegábamos de vuelta de Buenos Aires. Mi esposa tuvo un accidente bastante feo y ahí está pasando su prueba, como contaba en el cántico nuestra hermana, ¿cierto? Y a veces no es fácil, pero Dios es bueno y a veces hay que seguir por ese camino de la medicina también, que nos ayuda. Gracias a Dios. ¡Qué coros, eh! Y yo creo que eran reales en el aspecto de que no le tenemos miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque no había luz eléctrica en muchas calles, ¿eh? Entonces teníamos una luz que rompíamos una botella del vino de antes, la cortábamos con queroseno o algo así y le hacíamos un corte arriba, metíamos una vela adentro y con un alambre le hacíamos y nos alumbrábamos en las calles. Y miedo porque en aquellos años existían lo que no hay hoy, creo, los cogoteros le decían. No sé qué nombre tienen hoy, ¿no? Pero yo era con 13 años yendo a la iglesia y natales, ¿no? Y para mi mamá era muy difícil dejarme ir. Gracias a mi papá, que tiene una sensibilidad espiritual, siempre tuvo, que es el hecho de ser un poeta, a veces tienen esa parte sensible, ¿no? Y dijo, no se lo prohíbas, déjalo. Pero cuando mi mamá se enteró que él me acompañaba, casi le da un ataque, porque el que me acompañaba era un delincuente, ladrón de animales, qué sé yo la fama que tenía, se llamaba Pedro Ojeda. Era un vecino cercano a mi casa en el barrio. Y mi mamá cuando se enteró, Dios mío, pero yo le decía, mamá, Jesús lo cambió. ¿Qué va a cambiar eso? Pero era verdad, Jesús lo cambió y Pedro sirvió al Señor y predicó el Evangelio. Maravilloso. Yo voy a leer, no voy a tomar tanto tiempo, por supuesto, pero quiero compartir dos cosas con ustedes. En el Salmo 10 y después en Gálatas, que vamos a ver algo aquí. Gálatas 10, 17. Dios es amor, hemos oído, ¿eh? Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. A veces en la vida cristiana también pensamos que yo estoy buscando o ayunando, orando, cuántas cosas que a veces nos lleva a hacerlo. Y pensamos que a veces es fruto de nuestro esfuerzo. Pero ¿qué dice este salmo? Dice que Él dispone el corazón. Nos quebranta, nos lleva a buscarle y luego que estamos quebrantados o Dios puede hablar con nosotros realmente y nosotros podemos escuchar, dice que Él dispone su oído para oírnos. Qué amor de Dios, ¿eh? No está en nosotros, por eso a veces nos olvidamos y pensamos que todo lo hacemos nosotros y a veces también viene un agotamiento en la vida, pensando que yo soy el que hago todo, ¿cierto? En cuanto a la obra, porque hay muchas cosas que hacer, ¿eh? La parte de la liturgia, del culto, de liturgia, se habla de trabajo, ¿no? No se compone solo de la alabanza, coros, prédica, pero hay toda diríamos, un montón de situaciones que estamos sobre ello, familias, problemas de familia, bueno, usted los conoce. ¿Qué pasa? Entre la familia, el padre, la madre, los hijos. Y bueno, uno está envuelto allí también. O sea que no termina nuestra labor después de un mensaje, ¿cierto? No termina. Y quisiera ver allí en Gálatas
el verso 19. Dice, yo no sé si, qué bueno, pero esto es buenísimo, porque ayuda a que uno no use los anteojos, ¿ves? A esta altura hay que andarlos cambiando. 4. ¿No dije el capítulo? Ustedes no lo escucharon, ¿eh? Alguien tiene que tener la culpa a esta altura. 19, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice un texto, así como ignoras cómo se crían o crecen los huesos en una mujer que está embarazada, así ignoramos la obra de Dios, dice en Eclesiastés. Hay todo un trabajo que hoy conocemos. Por la ciencia, por esas cosas sabemos qué sucede. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a los adventistas. Poquito, 2 personas más o menos. Más. Bueno, los adventistas son los que guardan el sábado, ¿no? Yo voy a contar algo que pasó en este barrio. La capilla era otra cosita, era mucho más chica. Y estábamos trabajando acá en el barrio. Me acuerdo de, capaz que ustedes se van a acordar, Aida. ¿Se acuerdan de la señora Aida que vivía aquí cerca, a pocas cuadras? El marido era un militar. Bueno, después los Leuquén, ¿se acuerdan de los Leuquén? Leuquén, el apellido Leuquén. Bueno, los vecinos de al lado, que no me acuerdo realmente el apellido, fueron Morales. Listo. Mira, no podía. La familia Morales, que él estaba bien rebelde en cuanto a las cosas de Dios. La esposa venía, ¿cierto? Pero en ese tiempo, mirá lo que sucede. Bueno, la Biblia dice que en Job, que cuando el sueño, la noche, llega sobre la vida de los hombres, Dios habla por sueños. Lo ha leído, ¿no? Por sueños. Y sobre todo, yo creo que todos los que somos, hoy hay papás jóvenes, va a haber un momento en la vida de sus hijos que van a pensar que es un mentiroso y de dónde saca las cosas. Porque los niños sueñan despiertos. Inventan cosas, crean situaciones y a veces, pero este chico, ¿cómo miente? Pero es un proceso propio de su edad, tiene una mentalidad, él sueña. Bueno. Y también, Dios nos advierte cosas, en realidad, por el otro lado, cuando somos bebés, dice que generalmente Dios habla por sueño cuando somos nuevos. Porque no tenemos todo el crecimiento ni el conocimiento de la palabra de Dios. Y sueños que se hacen han sido reales, yo los he tenido, ¿cierto? Y acá en Playa Norte, en esos años, tuvimos un grave problema con los adventistas. Los adventistas tenían manteca de cerdo, una harina y varias cosas que le daban a la gente necesitada. Y nosotros no teníamos nada que darle a las personas, porque no teníamos ni para nosotros. Esa era la verdad. Entonces se vinieron allí en el cruce justo el pasaje de la calle Club Hípico, en una de esas casas daban cine, proyectaban películas, y nosotros, los hermanos del barrio, que generalmente eran de acá, se fueron a recibir las cosas, y no vinieron al culto, y no vinieron al otro culto, y era terrible, los hermanos se nos habían descarriado. Pero como eran nuevitos, ellos no sabían qué pasos o a qué pasos estaban yendo. Porque los adventistas, si hay alguno que me perdone, son muy amables, somos hermanos. Y claro, y te hablan y somos hermanos y hay muchas cosas que están bien. Pero la Biblia no dice que un día el diablo va a compartir la carga de los pecados con Jesús. Eso no está escrito. Tampoco la Biblia habla de que por verdura vamos a heredar la salvación o por cierta dieta, ¿cierto? Como eso hay tantas cosas, también tienen dietas buenas, ¿eh? Vamos a sacar un poquito. Hay cosas buenas que tienen los adventistas. Pero bueno, el asunto era caer las personas, no sé si eran 10, 12 o 14 personas que teníamos, entonces se nos fueron con los adventistas. Y era una tristeza y un llanto, porque uno realmente llega a amar a las personas y los ama.
los ama. Entonces era lágrima y dolor. Y una de aquellas noches yo estaba durmiendo en la casa del hermano Félix, de la hermana Juana, que estaba el hijo por ahí. Yo estaba durmiendo en la casa de ellos. Y en la habitación, yo no sé, era muy chiquito, pero había un pasillito y 2 camas. Y yo por la noche, dijo Pablo en esta escritura, hijito, vuelvo a sufrir, Gálatas 4:19, a ver. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo esa noche me encontré embarazado. Tenía un vientre y al otro día fue qué sueño terrible, yo no sabía cómo descifrarlo. Mire si lo voy a contar a alguien. Todavía ningún varón ha tenido hijo. Pero cómo Dios habla. Entonces esa mañana llorando y preguntando a Dios, ¿por qué tuve ese sueño tan feo? Y Dios me dijo que tenía que derramar mi alma por los que se habían ido. Y que Él lo iba a volver, los iba a volver a traer. Y me dijo esto, el único que se perdió fue el hijo de perdición. Y ese texto yo no lo entendí. Pero así que yo seguía visitando, peleándome con algunos adventistas también, el señor Basigalupe. No sé si la tienda seguirá, hay algún sucesor de Basigalupe en Punta Arenas, pero era un hombre adventista de mucho dinero. Me pagaba el instituto en Temuco para que yo fuera a estudiar teología. Y yo quería estudiar teología, si éramos medios cuadrados. En las cosas del Señor también, ¿cierto? Pero bueno, esa situación fue en la casa de los Morales, donde el Basigalupe, con el misionero que había venido, puso un manojo de llave y me dijo, si vos ahora, si tú decides, tienes mi coche en presencia de los hermanos, te llevas mi coche, alguien te enseñará a manejar, te pago el estudio y vas a Temuco para estudiar la Biblia. Porque entre las preguntas que me hizo me agarró, dijo que a mí me gustaría estudiar más la Biblia. Pero ellos me veían tan evangelista, predicando por todos lados, que claro, querían atraparme. Y en ese momento que Él me estaba ofreciendo, Dios me trajo a memoria cuando Jesús le dijo al diablo, ¿se acuerda que le ofreció que las piedras se conviertan en pan? Si te tiras de la torre, Dios va a mandar sus ángeles. Entonces yo digo, perdóneme, pero para mí usted es el diablo. ¿Cómo que el diablo? Soy un hermano en Cristo. Yo digo, no, porque lo que usted está ofreciendo, también Jesús fue tentado. Pero eso es otra cosa, saltó el misionero. Por eso tenés que ir a estudiar. Yo dije, no. Y voy a orar que Dios obre y lo saque de Punta Arenas. Y Él me dijo, te podés pelar las rodillas, me dijo el misionero. Yo vengo por 5 años a Punta Arenas. Bueno, pero para Dios no hay nada imposible. Y me fui. Viajé, ¿cierto?, a Gallegos, y cuando volvía pasé por Natales y recuerdo que mi mamá me había regalado un piloto tan lindo, nuevo. Yo venía elegantemente, que la hermana Marina siempre me decía, ¿cómo haces? Siempre te vestía elegante. Bueno, eso era... Y me pareció que era el Jeep del misionero, esta calle Club Hípico. Pasó tan cerca me enchastró de barro. Qué amor de Dios que tenía. Menos mal que no me convertí con ellos. Bueno, vengo acá y era todo, se fue el misionero. Y fui a la casa de los Morales y el Señor vino al culto, esa vez prometió venir por primera vez, porque dijo que no me fui por lo que me ofrecieron, pero Él escuchó, era inconverso. La esposa venía, que yo dije que Dios podía obrar un milagro. ¿Y qué pasó? Se murió uno de los profesores. Y el único que podía reemplazarlo a él era este misionero que habían mandado. Y ese mismo día que me ensució el piloto, tomaba el avión para irse a Temuco de vuelta. Dios había obrado. Quedaban los hermanos, había que juntarlo. Bueno, fui a una casa, a la otra, vinieron al culto. Y voy a ver un hermano que no me acuerdo si era Alvarado, vivía por este barrio. Alvarado Miranda, eso tengo duda. Me parece que era Alvarado. Y yo ya tenía victoria, todos los hermanos estaban viniendo al culto y él no venía. Y yo voy a verlo, hermano, lo estamos esperando.
váyase, yo soy sabatista y voy a morir sabatista. Y me acuerdo lo que Dios me dijo, el único que se perdió fue el hijo de perdición. Él nunca más vino a los cultos. ¿Pero qué quiero decir con eso? No sé. A mí me espantó el sueño, pero después lo entendí, que el ayuno, el sufrir y orar por las almas, Dios también nos usa para que hayan resultados. Y yo pensaba, si perdí mi piloto manchado y lloré y tuve un sueño que nadie lo comprendía, valió la pena sufrir por el Señor, por los que están acá. Porque es verdad, cada uno aporta algo. Dios es bueno. Así que si Dios te llama, cree que Dios te va a sostener también. Y siempre, nunca se deja de sufrir dolores internos por las almas. Si no hay un clamor, mire Moisés, cuando Dios le dijo, se cansó Dios del pueblo, y le dijo, apártate, Dios iba a destruir esa nación y te daré otra nación en tu seno. Y Dios podía hacerlo, porque es Dios. Pero Moisés se había identificado de tal manera con la gente, con ese pueblo, que dijo Dios, por amor a tu nombre. ¿Qué van a decir los enemigos? Sin duda que amaba a Dios, Moisés, y quería defender el honor de Dios. Pero yo creo que lo más grande que todo era que él se había identificado con esa gente, que aún para Dios era basta. ¿Se acuerda cuando Dios dijo, estoy cansado de vuestras quejas? Y no entraron, a pesar de la oración de Moisés, no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto. O sea que Dios responde cuando realmente el amor de Dios por las almas está en nosotros y es algo que Dios tiene que renovar en muchos. No estoy en contra de comodidad, de bendición, no. Pero cuántas veces, a veces las comodidades y las cosas nos transforman un poquito. Señor, gracias por este lugar. Gracias por tus semillas sembradas, Señor. Sin duda muchos pasamos por Punta Arenas, unos con mayores entrega, otros con menos, pero Señor, gracias por poder ver el fruto de tu amor en esta congregación y cuántos cientos de personas pasaron por aquí, Señor. Que ellos también, quizás en otros lugares o otras congregaciones, pero bendícelos, porque como tú dijiste, Señor, Pablo hablando, ningún trabajo en el Señor es en vano. Danos esa fortaleza interior y el llevar adelante la obra, Señor, que no solo se lleva de las distintas maneras o liturgias que hayan, pero sobre todas las cosas, ese llamamiento y la carga se lleva en el alma, en las entrañas. Por eso dijo el profeta, mis entrañas se conmovieron dentro de mí y eras tú, Señor, llorando a través de otros por amor a aquellos que se pierden. Pero gracias por aquellos que todavía pueden sentir tu amor derramado en sus corazones y están dispuestos a una milla más. ¿Y por qué no sufrir también? Porque es necesario. Gracias, Padre, por tu amor y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las anécdotas, no sé. Dios les bendiga.